Bienvenidos al podcast de TQUp. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos los acontecimientos globales actuales, mundo cripto y financiero y todo lo que necesitas saber. Puedes apoyar este proyecto a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Puedes encontrar los enlaces y direcciones en la descripción. Encuéntranos en tu plataforma favorita: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, TuneIn Radio o YouTube. Estamos en casi todas las plataformas. Comparte nuestro podcast con tus amigos. Pues es un auténtico privilegio estar aquí para un nuevo análisis profundo. Tenemos muchísimo terreno que cubrir hoy. Ya te digo. A ver, imagínate que alguien anota una contraseña en el lugar equivocado, quizás en un bloc de notas digital o en un trocito de papel, y en cuestión de segundos se esfuman 285 millones de dólares. Uf, madre mía. Claro, es que hoy no solo vamos a desgranar cómo ocurre semejante desastre en el ecosistema financiero, sino cómo este tipo de, digamos, fragilidad humana choca frontalmente con un nuevo orden mundial que se está reescribiendo en tiempo real. Es que el contraste es absoluto. Por un lado vemos errores operativos de manual, como decías, y por otro, una sofisticación corporativa sin precedentes. O sea, tratar de aislar una sola variable hoy en día es imposible. Cada pieza de información está conectada a otra de formas que a menudo pues no son evidentes a simple vista. Totalmente. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis profundo de hoy. Vamos a desentrañar toda esta red. Empezaremos siguiendo el rastro del dinero institucional en el sector cripto, cruzaremos hacia, las cloacas del cibercrimen internacional y de ahí daremos el salto a unas salidas a bolsa históricas en el sector espacial y de IA. Todo para aterrizar en la tensión geopolítica mundial y los escándalos políticos en Estados Unidos. Vamos, una telaraña donde el hilo conductor siempre es el flujo del dinero y, en última instancia, del poder. Es una hoja de ruta ambiciosa, pero si queremos entender la salud del sistema global ahora mismo, no podemos mirar estos eventos por separado. Eso es. Pues empecemos por la metamorfosis de Wall Street. Durante años hemos visto cómo las altas finanzas miraban a las criptomonedas un poco por encima del hombro, como si fueran un experimento raro de Internet. Pero los informes financieros que tenemos muestran una rendición total. Sí, incondicional. Los fondos cotizados en bolsa, los famosos ETFs, tanto de Bitcoin como de Ether, están registrando unas entradas de capital bestiales. Hablamos de casi 118 millones de dólares fluyendo hacia los ETFs de Bitcoin y más de 31 hacia los de Ether. Y fíjate, Morgan Stanley está a punto de lanzar su propio ETF de Bitcoin con una comisión del 0,14%. Ya es que esa cifra, ese 0,14, es toda una declaración de intenciones. Están yendo directamente a la yugular de los gigantes del sector, rebajando las comisiones drásticamente para captar volumen. Es la clásica guerra de precios de Wall Street, pero aplicada a un activo que hace 10 años despreciaban. Vale, pero aquí necesito hacer un poco de abogada del diablo. Si el capital institucional está tan ansioso por entrar en este ecosistema buscando rentabilidades estratosféricas, ¿por qué ignoran el resto del mercado? O sea, los informes indican que los ETF de XRP o de Solana están registrando una actividad completamente nula. Cero. ¿No es un poco contradictorio? Por el contrario, esa inactividad es la prueba más clara de cómo operar realmente el dinero institucional. A ver, no están comprando criptomonedas como un concepto genérico. Son inversores extremadamente selectivos. Claro, van a lo seguro. Exacto. Ahora mismo, el gran capital solo confía en la liquidez masiva y el historial de Bitcoin, y, en segundo plano, en Ethereum. Exigen certezas matemáticas, marcos regulatorios y una profundidad de mercado que las altcoins, por muy innovadoras que sean, pues todavía no pueden dar. Y hablando de certezas, hay un documento en nuestra pila de fuentes que marca un antes y un después. Una de las principales agencias de calificación tradicionales acaba de asignar por primera vez una nota a un bono respaldado directamente por Bitcoin. $100 millones emitido en Nuevo Hampshire, con vencimiento en 2029, y le han dado una calificación de B2. Y el simple hecho de que se haya creado un marco de evaluación formal para un bono colateralizado con Bitcoin
O sea, eso es un cambio de paradigma brutal en la estructura del crédito. Pero a ver, explícame esto, porque si Bitcoin tiene caídas de precio de repente de un 15% en cuestión de días, ¿cómo estructuran un bono de 100 millones sin que los inversores entren en pánico y vendan todo? Pues todo se basa en ingeniería financiera clásica de sobrecolateralización. Los activos no flotan por ahí, están resguardados por un custodio institucional regulado, que en este caso es Bitco, y aplican una tasa de anticipo del 72% y una regla de liquidación automática. O sea, le ponen el cinturón de seguridad de toda la vida. Si el valor del Bitcoin cae por debajo de 1,4 veces el valor del préstamo, el sistema vende automáticamente para garantizar que los inversores recuperan su dinero. Eso es. Han empaquetado una volatilidad extrema dentro de un vehículo de inversión predecible. Han domesticado al activo, por así decirlo. Ya, pero mientras en Wall Street celebran con trajes a medida y bonos colateralizados, resulta que el ecosistema descentralizado sigue siendo un campo de batalla. La fragilidad humana, de la que hablábamos al principio, nos obliga a mirar al lado oscuro de este sector. Claro, la profesionalización en la superficie no borra las vulnerabilidades del subsuelo. Los malos actores simplemente han escalado sus operaciones. Sí. Mira, el caso de la extradición desde Camboya a China del expresidente del grupo Wione. Esta red procesó la friolera de 4.000 millones de dólares en ganancias ilícitas procedentes de fraudes en el sudeste asiático. Una infraestructura criminal con un nivel de complejidad que parece una empresa del Fortune 500. Es una barbaridad. Las inteligencias financieras explican que estas plataformas funcionan como un centro logístico global. Conectan los fondos robados con redes que los lavan, reduciendo la fricción al mínimo. Han creado un modelo de crimen como servicio, basándose en la cadena de bloques. No obstante, los expertos advierten que cortar la cabeza de la serpiente no es la solución. Arrestar a la cúpula, como en este caso, solo fragmenta las redes. El modelo de negocios sigue ahí porque el código sigue activo y los delincuentes migran rapidísimo a servicios sustitutos. Y ese es el problema del ecosistema. Pero fíjate, hay otra vulnerabilidad aún más profunda, que no tiene que ver con mafias organizadas, sino con la pura arquitectura de la seguridad humana. Me refiero al masivo hackeo del protocolo Diffie-Drift en la red de Solana. Cierto. Se han evaporado más de 285 millones de dólares, lo que ha provocado una caída del 28% en su token nativo casi al instante. Vale. Aquí necesito que me aclares una cosa para quienes nos escuchan. Si la cadena de bloques es tan inmutable, segura y matemáticamente perfecta, ¿cómo demonios desaparecen 285 millones de dólares en un instante? ¿Alguien rompió la criptografía? Pues esa es la confusión típica. La respuesta es no. La matemática no falló. Lo que falló estrepitosamente fue la seguridad operativa humana. Las investigaciones confirmaron que no hubo un fallo en la red de Solana, ni en el contrato inteligente. Fueron las claves privadas del administrador las que quedaron comprometidas. O sea, me estás diciendo que construyeron una cámara acorazada impenetrable de titanio, pero el director de la sucursal apuntó la combinación en un POSIT y se lo dejó en la mesa. Tal cual. Esa es la analogía. El hacker no taladró la bóveda, solo obtuvo las credenciales por ingeniería social o phishing y abrió la puerta. Puedes tener la seguridad teórica más robusta del planeta, pero si la seguridad operativa de los humanos falla, el sistema colapsa entero. Y esto me lleva a una transición que me parece fascinante. Si estamos viendo perder cientos de millones por descuidos operativos, parece que el verdadero control del futuro no está en las finanzas descentralizadas. Se está consolidando en unas pocas corporaciones que manejan cifras estratosféricas. Literalmente. Desde luego. Estamos presenciando una acumulación de capital en los sectores aeroespacial y de inteligencia artificial que desafía cualquier cosa que hayamos visto antes en la historia. Exacto. Empecemos por el espacio. Los informes confirman el éxito inicial de la misión Artemis II de la Agencia Espacial Gubernamental de Estados Unidos. 4 astronautas, 10 días de viaje y la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. Un triunfo espectacular de los gobiernos. Un triunfo indudable, claro. Pero si miras a largo plazo, la carrera espacial moderna ya no es solo estatal. La principal empresa aeroespacial privada ha presentado una solicitud confidencial para salir a bolsa, y se habla de una valoración de 1,75 billones de dólares. Para la audiencia, aclaremos que hablamos de billones europeos, 1 millón de millones.
Esa cifra podría convertir a su fundador en el primer billonario real del mundo. Estamos hablando de valoraciones que superan el PIB de muchos países. Totalmente. Y la IA no se queda atrás. La empresa creadora de ChatGPT acaba de cerrar una ronda de financiación de 122.000 millones de dólares, alcanzando una valoración de 852.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, ahora mismo procesan 15.000 millones de tokens por minuto. Madre mía. Lo cual nos lleva a un debate profundísimo. Si estas empresas están levantando más dinero que la recaudación fiscal de muchas naciones, ¿estamos viendo el momento en que las empresas privadas superan a los estados-nación en la carrera por dominar el futuro? Es que es una transferencia de hegemonía evidente. Quien controla las redes satelitales globales o la inteligencia artificial general dicta las reglas para la próxima década. Los gobiernos parecen estar quedándose, como reguladores que llegan tarde. Total. Y antes de meternos de lleno en cómo este poder corporativo choca con las balas y la geopolítica real en la Tierra, vamos a hacer una breve pausa. Queremos recordar a quienes nos escuchan que están en el podcast de Tech Up. Este espacio de análisis profundo es independiente y es posible gracias a ustedes. Pueden apoyar el proyecto a través de PayPal o dejando un aporte en criptomonedas, ya sea con Bitcoin, Ethereum o Solana. Todos los enlaces y direcciones están detallados en la descripción del contenido. Y retomando esta monumental transferencia de poder, es crucial entender que toda esta innovación no ocurre en el vacío. Opera en un mundo que es cada vez más volátil. Y peligroso, porque si analizamos el polvorín geopolítico, se cumple un mes del inicio de la operación Epic Fury, liderada por Estados Unidos contra Irán. El presidente de Estados Unidos ha firmado victorias abrumadoras y amenaza con destruir plantas eléctricas. Recordamos a la audiencia que aquí solo reportamos los documentos, sin tomar partido político. Claro. Y por su parte, el presidente iraní ha respondido con una carta directa al pueblo estadounidense, saltándose a sus políticos. En ella, apela a la historia y recuerda el golpe de Estado de 1953 como el origen de toda esta desconfianza. A pesar de ello, y de la retórica incendiaria, las encuestas en la calle muestran que un 66% de la población de Estados Unidos quiere que el conflicto termine ya. Hay una fatiga bélica brutal. Y esa fatiga tiene un coste económico que nos devuelve directamente a las tecnológicas. A ver, explícame esto porque la conexión me parece interesantísima. Pues fíjate en el estrecho de Hormuz. Un mes de conflicto pone bajo asedio esta ruta que es vital para el petróleo. El precio del crudo sube y eso encarece la red eléctrica global. Y entrenar modelos de IA requiere tanta energía como un país pequeño. O sea, la guerra frena directamente la innovación tecnológica por el coste energético. Claro, está todo interconectado. Y la tensión no acaba ahí. El presidente de Estados Unidos también ha dirigido su furia contra la OTAN, llamándola un tigre de papel y amenazando con abandonarla. Sí, pero hay que recordar que hay una ley de 2023 que exige una mayoría de 2/3 en el Senado de Estados Unidos para que un presidente pueda retirarse unilateralmente. Exacto. Y si hacemos un repaso rápido por el resto de las Américas, tenemos al FBI operando en Cuba investigando un tiroteo mortal, a Estados Unidos levantando sanciones a una figura clave en Venezuela y en Argentina, los datos oficiales afirman que la pobreza ha bajado al 28,2%. Aún así, hay que mirar esos datos con lupa. Los analistas en Argentina advierten que esa cifra oficial del 28,2% podría estar subestimando el coste brutal de la vivienda y la energía. La macroeconomía dice una cosa, pero la realidad en la calle es mucho más dura. Totalmente de acuerdo. Y hablando de realidades ocultas y vulnerabilidades humanas, pasemos a nuestro último bloque. La figura elegida recientemente para blindar el hemisferio en Estados Unidos acaba de chocar contra un muro de controversias personales, de escándalo. Es que volvemos al factor humano como el eslabón más débil, como en el hackeo cripto del que hablábamos. Hablamos del escándalo de Kristi Noem. Fue destituida del Departamento de Seguridad Nacional después de gastar $220 millones públicos en una polémica campaña publicitaria para que indocumentados abandonaran el país. Y ahora, justo cuando iba a liderar el escudo de las Américas, pues su vida personal explota en los medios. Sí, y el foco ni siquiera es una acción suya directa, sino el rastro digital de su marido. Eso es. Las investigaciones revelan que su esposo gastó unos $25.000 en foros de fetiches sexuales extremos, la subcultura de la bimboficación, subiendo fotos con ropa de mujer y demás. Sin embargo, más allá del puro cotilleo de tabloide, lo que nos importa aquí es el riesgo reputacional.
Cuando lideras un programa transnacional de seguridad contra el narcotráfico y gestionas presupuestos multimillonarios, ¿cómo te afecta esto? Claro, te expones al chantaje. Exactamente. Es el famoso compromat. La debilidad moral o los rumores previos, como esos supuestos romances con asesores, merman tu capacidad operativa. Te conviertes en una brecha andante de seguridad nacional. Y con esa reflexión demoledora volvemos al punto de partida. Hoy hemos visto un panorama inmenso. Wall Street absorbiendo las criptomonedas, megacorporaciones conquistando el espacio y la IA con presupuestos que rivalizan con países enteros. Y mientras tanto, los gobiernos están atrapados en guerras costosas, disputas en alianzas como la OTAN y escándalos de tabloide. Lo que nos deja con un pensamiento final para la audiencia. Viendo cómo las corporaciones tecnológicas y financieras asumen el control de las infraestructuras del futuro, estamos presenciando una transferencia silenciosa pero definitiva de poder desde los gobiernos hacia las infraestructuras privadas y corporativas. Ahí lo dejamos para que cada uno reflexione. Es sin duda la gran pregunta de esta década. Queremos agradecer a la audiencia por habernos acompañado en este análisis profundo. Esto ha sido Tech Up. Recuerden que pueden apoyar este proyecto a través de PayPal o con contribuciones en criptomonedas, ya sea en Bitcoin, Ethereum o Solana. Tienen todas las opciones y direcciones en la descripción del episodio. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo análisis profundo.